Ok, bueno, pues hoy ya terminando esta parte para entrar a la búsqueda de lo que es la información que va a integrar o la forma en que vamos a organizar nuestro proyecto, encontramos con la metodología que no es otra cosa más que elegir una forma de investigación y diseñar, obviamente apoyándonos en algunas herramientas, vamos a poder diseñar técnicas de recolección de datos, cómo decidir la población que vamos a utilizar, metodológicamente, cómo vamos a elegir las muestras y las técnicas de análisis. En este caso, por ejemplo, también hay que reconocer que todos tenemos diferentes criterios. De manera subjetiva, tenemos nuestros propios criterios para realizar esto, pero la recomendación es que no pensemos en esa subjetividad, sino que nos apoyemos para la construcción y la elaboración de nuestras técnicas en lo que previamente marca el procedimiento metodológicamente hablando. Y de aquí tenemos nosotros que hacer la primera situación, elegir la encuesta, la naturaleza del objeto de estudio. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Cuál es ese objeto de estudio? Dependiendo de nuestro trabajo que pretendemos realizar, tendrá que ser la actividad y la naturaleza y establecer una razón para dicho estudio. Obviamente nosotros cuando hacemos este tipo de trabajos y hablamos de ese objeto de estudio, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Solucionar un problema recurrente o a lo mejor es un proyecto de introducción o de un negocio que vamos a emprender. Eso es lo que nos va a determinar la naturaleza. Si en este caso vamos a pensar, es un problema muy cotidiano, la mayor parte de la gente busca un problema, lo busca descargar del internet. ¿Qué voy a hacer para mi tesis? Ah, esperen, lo voy a googlear. Temas para una tesis, trabajos para una... Por favor, eso no funciona así. La tesis es un trabajo con una perspectiva real y claramente estamos hablando de algo que nosotros vamos a desarrollar para beneficio de la sociedad y que además pues tenga esa finalidad. Igual y no se da, eso no interesa. Lo que interesa es el procedimiento, la observación de ese problema. ¿Cuál es la naturaleza de ese tipo de problemas? La naturaleza es el pretender a través de la observación, vamos a poner el ejemplo, de un usuario, de 20 usuarios, o de toda una mañana estar sentado en una de las clínicas del IMSS, por ejemplo, y ver la interacción entre el usuario y el prestador del servicio, la manera en que se desarrolla, en que se da, y luego tener una breve plática informal con algunos de los usuarios que ya van de salida y podemos ver enojo, decepción, frustración, impotencia, y todo esto se debe, y dicen ellos, qué mal servicio da el Seguro Social, el Infonavit, el ISSSTE, en fin, no es tanto el mal servicio que da, porque la institución no da el servicio, lo hace a través del empleado. Entonces aquí
nosotros podemos en esa observancia, y ya vi la naturaleza, pues entonces lo que yo voy a proponer tiene que ser congruente. ¿Y qué voy a proponer? Ah, entonces voy a decir, ¿verdad? Que en base en esa elección del tema, la realidad de las cosas nos guía hacia la decisión de realizar un trabajo que permita o que tenga la intención de solucionar y hacer más amable esa relación entre el derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y el prestador del servicio o empleado del servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto debido a que en la observación se pudo ver que ya es una pelea la predisposición del usuario contra la venganza, porque tiene ese poder, vamos a llamarle, al usuario, tiene ese poder de obstaculizarnos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el usuario exige, pero llega el momento en que ya no es una exigencia, ya es un reclamo, ya es una amenaza. Entonces, todo esto me está a mí dando la razón de por qué elegí. Lo elegí porque yo quiero que a través de mi trabajo el usuario conozca sus derechos y sus obligaciones y a la hora de dirigirse a la institución lleve todo en orden y todo en regla para que esta persona pueda darme un buen servicio. Porque a veces nosotros nos enojamos, pero hay dos culpas. Una, que no investigamos primero qué requisitos piden para el trámite. Y segunda, que el que da el servicio nunca nos dice completo lo que se necesita para estos trámites. Nos los dan a cuentagotas. Mire, le hace falta esto, esto, esto. Van y lo hacen. Cuando regresan, ya salieron con que ahora les hace falta otras cosas. Y así los traen. Entonces, la propuesta, la justificación es que para evitar que se siga desgastando la imagen de una institución y que un derechohabiente siga haciendo coraje sin ninguna respuesta, se propone crear un manual de procedimientos para el usuario, para el derechohabiente, y por otro lado, darle una capacitación y adiestramiento al empleado público para que él pueda otorgar un servicio de calidad amarrado con la congruencia del derechohabiente, que lleva todo en orden, bien ordenado como lo pide el procedimiento, y las cosas suelen ser más fáciles. Vean qué manera de entrar a la naturaleza. La naturaleza es el servicio, es la relación, es lo que vivimos. ¿Por qué no puede ser igual a la naturaleza de querer poner un negocio? Aquí es diferente. Mi estudio tiene que estar enfocado con las herramientas idóneas para poder saber qué es lo que desea el cliente. Si es que yo voy a poner un negocio, pues entonces tengo que hacer un trabajo también de campo que me permita observar cuántos negocios hay como el que yo quiero poner y observarlos y hacer una extracción de los detalles que a mí me gusten, si es que hay negocios como el que yo pretendo, para integrarlos a este negocio, más la creatividad que yo le ponga, podría ser ciertamente una competencia, pero muy diferente, innovadora, creativa, con el rasgo propio de la naturaleza de este trabajo, el servicio al cliente. Entonces, yo tendré que utilizar herramientas que me permitan a mí tener información de ellos para ver
cómo es que les gustaría que fuera este negocio. Dos cosas muy diferentes, y yo les diría, bueno, ahora vamos a hacer la elección y la justificación de esto. Bueno, se elige este negocio o se pretende estructurar este negocio debido a que en las zonas de observación, que pueden ser 10, 20, 5 manzanas alrededor de donde lo voy a poner, no existe un negocio como tal. Por lo tanto, ante esta situación, yo justifico la creación de este negocio como una percepción de área de oportunidad, dado que no voy a tener competencia. Tengo mi elección y tengo mi justificación. ¿Por qué elegí? ¿Por qué mi justificación y mi elección tienen que ser congruentes a la naturaleza de este proyecto? ¿Sí? En segundo lugar, tenemos las posibilidades de acceso con los investigados. En el primer caso, la posibilidad es muy fácil y además es muy viable, porque los derechohabientes que utilizan algunas de las instituciones públicas salen perfectamente listos para que ellos digan lo que nosotros les preguntemos, porque llevan la gran necesidad de ser escuchados. Y si uno se acerca en ese momento, oiga, mi nombre es fulano de tal, estoy haciendo un proyecto de este tipo, me podría decir, ¿a qué vino usted al Seguro Social? ¿Me podría usted decir cómo lo trataron? ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Qué le gustaría que cambiara uno? En fin, las preguntas están en función de la naturaleza del proyecto. Son muy parecidas, solo que tienen otro tinte cuando nosotros le preguntamos a la gente que qué le gusta. ¿Le gustan los helados? Sí, me gustan los helados. Oiga, ¿le gustaría que aquí cerquita hubiera una heladería? Fabuloso, sí me gustaría por esto. ¿Qué le gustaría de pues que además vendan tortas, refrescos, que tengan unas mesitas para sentarse y comerse un helado ahí, y además que tengamos música, y wow, ya me están diciendo ellos lo que ellos quieren que yo ponga en ese negocio. Vean la diferencia. A uno les preguntamos cómo se siente, qué le molestó, qué le gustaría que cambiara de la institución, porque la naturaleza es una prestación de servicio. Y en la segunda, la naturaleza es crear un negocio para introducir un producto. Y el acceso es muy sencillo, porque por ejemplo, en el Seguro Social, nadie nos impide hacer ese trabajo. Y en el segundo caso de poner un negocio, pues es en la calle, tampoco no hay ningún impedimento. Es muy viable, muy sencilla el acceso de lo que queremos hacer con los investigados. El tamaño de la población lo muestra. Dependiendo, haciendo una propuesta, haciendo un cálculo, si por ejemplo en la institución pública durante el día que estuve viendo atendieron un promedio de 50 personas, yo multiplico esas 50 personas en una probabilidad de 5 días y entonces atendieron a la semana 250 personas. Entonces, la muestra que voy a sacar es el equivalente al 10% de la población. Entonces serían 25 encuestas, 25 cuestionarios. El tamaño de la población determina el tamaño de nuestra muestra.
Y yo sí les recomendaría que no buscaran a personas de un mismo nivel, sino que buscaran a personas que, bueno, sin ser discriminatorio, buscaría yo personas que por su apariencia puedan tener diferentes tractos social, para tener todos los enfoques. A nosotros no nos sirve de nada tener una sola opinión. Pues le voy a preguntar a todos los que están en ese café, y si tienen para comprarse un café, quiere decir que tienen un extracto social parecido. Entonces la opinión va a ser muy plana, la opinión va a ser muy lisa, muy fácil de decir, pues ya tengo la solución. No, hay que preguntarle a esa persona que, que se pueda ver su gran necesidad, porque ellos tienen la desesperación, la frustración, se puede ver en su cara. Y a ustedes les va a permitir tener una muestra muy rica de opiniones y mucho más realista. Entonces, el tamaño de la población determina el tamaño de la muestra. Lo más recomendable es un 10% del tamaño de la población. Si la población son 1000 personas, bueno, la muestra tendrá que ser 100 cuestionarios o 100 encuestas. Así se determina. Los recursos con los que cuenta. Es muy importante tener en cuenta los recursos financieros, materiales y también estructurales para llevarlo a cabo. ¿Por qué hablo de recursos materiales? Porque deben de tener ustedes hojas, lápices, plumas, quizás una tablita para apoyarse, lo más elemental, un portafolio para que lleven ahí su material, en fin. Financieros, todo esto cuesta dinero y se tiene que ir haciendo provisiones que nos permita cuidar ese dinero. No es tiempo de derroche. Aquí se van a dar cuenta ustedes de algo, que derrochar no es la mejor forma de hacer las cosas. Tenemos que ser muy someros, muy austeros en este tipo de cosas para que nos alcancen los recursos. Y también los recursos con los que cuentan son los recursos metodológicos, el saber y el conocer y elaborar correctamente, ya sea el cuestionario o ya sea la encuesta. La oportunidad de obtener datos, bueno, esto es totalmente comprensible. Si yo voy a hacer este tipo de trabajos y voy a tener encuestas o voy a tener entrevistas, por supuesto que las entrevistas y las encuestas están enfocadas a obtener la información que deseo y que esta información sea sobre el problema o el negocio que voy a poner. De ninguna manera van a ser preguntas que no tengan nada que ver con el objeto y la naturaleza de su estudio. Por otro lado, también tenemos el tipo y la naturaleza de la fuente de datos. Por supuesto que el tipo, pues tiene que ser lo que les dije, tienen que ser variados, tienen que ser bien diferenciados para el asunto de una empresa, de un problema con alguna dependencia pública. El tipo de personas para un negocio, pues es gente que se ve demasiado light,
no tiene, nuestras preguntas no van a ir enfocadas a un problema, sino van a ir enfocadas a un deseo, a una necesidad. Por eso la fuente de los datos, pues es la población, y esto representa una de las herramientas más importantes para iniciar con nuestra metodología. El poder tener esa ventaja de preguntarle a la gente nos va a dar información muy valiosa, misma que se tiene que analizar, se tiene que clasificar para la toma de decisiones. Les recuerdo algo importante. Sea lo que sea la naturaleza de su proyecto, no se trata de que ustedes hagan lo que a ustedes les parezca bien o les guste. Aquí, los que les van a dar la pauta y los van a guiar es el usuario o el cliente. Con sus respuestas a ustedes los va a ir guiando para darles lo que ellos piden, no lo que a mí me gusta. Es como, por ejemplo, ustedes alquilan un salón de fiestas y ustedes quieren determinadas cosas, ¿sí? Permítanme. Entonces, les decía, es como si ustedes alquilaran un salón de fiestas y la persona que está a cargo de la música empieza a poner la música que a él le gusta. Ah, pues a mí me gusta Alan Parsons Project, o me gusta Celtic Woman. Es una música muy bonita, pero me gusta a mí. ¿A quién debo yo de satisfacer? ¿Mis gustos o lo que me pide el cliente? ¿O lo que me pide el usuario? ¿A quién debo de satisfacer? Yasmín, Katia, Nicolás. Pues tengo que satisfacer al cliente, al usuario, aunque no me guste la música que me pidan. Oiga, póngame reggaetón, póngame cumbia, la tengo que poner porque es lo que me está pidiendo, porque la naturaleza de mi negocio es dar un servicio, prestar un servicio. Esto es bien interesante y bien importante, porque si van a poner un negocio, a ustedes les gustaría así, pero ustedes no lo van a consumir en ese momento. Tenemos que preguntarle al cliente potencial, al cliente cautivo, cómo le gustaría que fuera. ¿Y a quién le debo de dar gusto? Al cliente. ¿Cuáles son las principales técnicas para la recolección de datos? Por supuesto, tenemos la encuesta, la entrevista, que son mucho más sencillas o viables, el análisis documental. Bueno, eso ya es cuando nosotros llevamos a cabo una investigación, la manera en que elegimos el material para poderlo analizar y apoyarnos. La observación no experimental,
ya la hemos comentado ahorita y otra vamos a ver las que siguen. La encuesta. Esta técnica de recolección de datos nos sirve para poder establecer un contacto. Permítame, voy a hacer una, ¿cómo se llama? Un experimento. A ver si quedó. Bueno, esta es muy sencilla en teoría. Es muy sencilla porque lo podemos hacer sin ninguna restricción. Pero elaborar las preguntas para una encuesta no es nada sencillo. Sobre todo porque hay que reconocerlo. Las personas que hacen o que quieren hacer una encuesta, pues no están preparadas ni lingüísticamente ni gramaticalmente para hacerlo. Y no es sentirnos ofendidos, no sabemos utilizar nuestro lenguaje, no nos hemos preocupado por aprender a diversificar y enriquecer nuestro lenguaje, nuestro acervo. Tenemos una reducción de palabras muy limitada en el momento de hablar. Es muy reducido nuestro lenguaje. Somos muy repetitivos, utilizamos muchas muletillas y en cierto modo a veces le damos vueltas a nuestra conversación. Pero lo cierto es que utilizamos muy poquitas palabras diferentes y nos cuesta mucho trabajo enfocarnos. Que con nuestra pregunta esté enfocada en lo que yo deseo, en mi problema o en mi servicio que voy a ofrecer. Entonces, aquí sí tendrían ustedes que investigar cómo hacer una encuesta. ¿Sí es correcto? Jóvenes. Sí, profe. Hola Iraís, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hoy me dejaron solo. Yo sé que se van a sentar a ver el fútbol al rato. Qué malos. No, profe, me quedé dormida. No, qué bárbara Pues eres. ya, ahorita en un ratito llego. No te preocupes. Es factible. Hola Nico, buenos días. Ah, sí, te vas a quedar a ver el fútbol, Nico. Pero bueno, en este caso de la encuesta, esta técnica nos sirve para poder igual sirve para recolectar datos. Y además, hay algo importante. ¿Qué diferencia pueden encontrar ustedes entre una encuesta por teléfono, por correo o por online a una encuesta personal? ¿Qué diferencia pueden encontrar? En una encuesta por teléfono y una por correo. No, ¿qué diferencia encuentran entre una encuesta personal a una encuesta por teléfono? Vamos a poner por teléfono. Les hacía la referencia de teléfono, correo y online porque se utiliza una computadora o un celular. Y la encuesta personal, pues ustedes utilizarían una hoja que ya tenga las respuestas
y le preguntarían a la persona o que les llene, generalmente es que les llene la encuesta. ¿Qué diferencia hay? Pues yo le encuentro la diferencia de que luego cuando es así por teléfono, nos dicen, si está usted, su respuesta tiene que marcar el número 1 para el sí, el número 2 para no. Ah, Entonces, en la personal, pues ahí nosotros tenemos que prácticamente decirles todo, ¿no? Escribirlo, voy a porque me ha tocado. interpretar tu respuesta. Por teléfono te atiende una máquina, ¿no? Personal, ustedes tienen la interacción directa con el encuestado. Pueden conocerlo, pueden verlo, pueden ver si es una persona por su apariencia, aparentemente. Puede ser una persona que tenga recursos, puede ser una persona que más o menos se ve bien, una persona que vive bien, una persona que tiene carencias, lo pueden ver. Y eso les hace crecer en criterio y también en comprender la respuesta que nos den. Porque una respuesta de una persona que tiene posibilidades de vivir muy cómodamente, su percepción del mundo y de la situación y de la realidad y sus necesidades son muy diferentes a las necesidades que tiene una persona de escasos recursos. Entonces nos permite a nosotros interactuar, también nos permite tener esa empatía, incluso hasta simpatía por la gente, ¿no? El deseo de querer ayudar, porque la estoy viendo, tenemos la interactividad humana, estamos relacionándonos con una persona y estamos intercambiando palabras. En cambio, por teléfono los atiende una máquina. Buenas tardes. Favor de contestar la pregunta. Si su pregunta es sí, marque la tecla tal. Si la pregunta es no, marque la tecla X. Si la respuesta que usted quiere poner puede decir del 1 al 5, siendo el 1 la aceptación y el 5 la negación, califique usted el servicio de... Y ahí estamos haciendo una encuesta donde quien nos está dirigiendo es una máquina. Esa es la gran diferencia. Esto también a ustedes les va a restringir, les va a limitar, pues de alguna manera, la credibilidad de las respuestas. Porque cuando le contestamos a la máquina, le decimos una cosa. Y cuando le contestamos a una persona clara, ahí, nosotros nos damos cuenta que hay muchos cambios. Entonces, esta es la gran diferencia entre las encuestas por teléfono, por correo o encuestas online a una encuesta personal. Estas modalidades nos permiten tener toda la información que queremos para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, también tenemos la entrevista. La entrevista es una situación que nos permite la interrelación y el diálogo. Y aquí nos vamos a estar observando tanto el entrevistado como yo, que soy el entrevistador. Y nos permite esa interactividad. Me permite ver a mí, me permite ver como entrevistador, yo puedo observar sus gestos, su gesticulación, su mirada, la manera en que
reaccionan los labios ante ciertas cosas. Yo puedo ver desaprobación, duda, fastidio, o, o también me pueden proyectar ese deseo de contestar, porque los estoy viendo. La entrevista tiene esa particularidad. Yo no sé cómo le llaman ahora, o cómo se atreven a llamarle entrevista a aquellas personas que por una computadora están entrevistando a un candidato para un trabajo o están haciendo una encuesta a una persona sobre un servicio o sobre un producto. ¿Cómo saber si no me está cotorreando, si no me está contestando nada más porque sí, o si a lo mejor es alguien menor de edad y me está cotorreando? Yo sigo pensando, por mucha tecnología que exista, por muchos avances y científicos y lo que gusten y manden, hay algo que va a prevalecer por sobre toda la tecnología en este caso: la entrevista cara a cara con las personas. No es lo mismo ver una computadora, es como ahorita, yo estoy dando clase, así que padre, estoy en la clase, llegué temprano, ¿quién me está escribiendo? Claro, la conoce uno físicamente, podemos ver la reacción de la persona, se es más directo y también podemos ver su estatus económico, académico y cultural. Y no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de conocer a una persona para saber si lo que yo le estoy proponiendo le va a satisfacer y le va a quitar ese hastío, le va a mejorar su estatus económico y también pues ayudarlos, ¿no? Pero ahora lo quieren hacer todo. Yo ahora veo que entrevistan en una computadora. Quiero trabajar así, suba sus datos a esta liga, www.liverpool.com.mx, arroba Departamento de Recursos Humanos. Ya subí mis cosas. Ahora estoy esperando una máquina, estoy esperando que me llegue la respuesta. Nunca me llegó. Voy a preguntar. Lo sentimos. Si tiene dudas, diríjase a la página www. Y ahí estoy escribiendo un correo: oiga, envié mi currículum vitae en la fecha de tal a tal hora por medio de este correo para conocer las propuestas laborales, a ver si mi perfil o mi currículum les interesó. Mangos, no les contestan tampoco. Eso es lo más absurdo, que según las empresas están dentro de ese ámbito, a la vanguardia de la modernidad, pero hay algo que nunca van a poder tener: la calidad humana. A mí las entrevistas tienen que ser cara a cara, porque es la mejor manera de obtener no solamente las respuestas, también una percepción de la persona. Podemos crearnos un criterio sobre la persona. Las entrevistas pueden ser estructuradas, no estructuradas, mixtas, entrevistas de tensión, entrevistas resolutivas, entrevistas de enojo. Aquí nos ponen, por ejemplo, libre, asistemática es lo mismo, la estructurada, la focalizada. Por ejemplo, dependiendo si es para un empleo, pues es una entrevista. Yo prefiero una entrevista mixta. En primera parte, romper el hielo, siéntate, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Te tomas un cafecito, agüita o un refresquito, un café, galletitas fritas. Lo que estoy haciendo es, estoy rompiendo el hielo para que él pueda contestar lo que yo quiero. Y entonces,
le hago preguntas espontáneas, o sea, no estructuradas. Lo que yo quiero es que se sienta en confianza. Y después de esas preguntas estructuradas, le empiezo a hacer preguntas más directas, ya pensadas, ya escritas previamente, para ver si esta persona tiene la experiencia, ha trabajado, qué es lo que ha hecho, cómo se ha relacionado, si toma decisiones, cómo las toma, en fin. También yo voy a poner ciertos cuestionamientos normales, no exageren, pero sí normales en cuanto a su desarrollo académico. Ahora todo el mundo anda loco, ¿no? Que para trabajar, pues tienes que tengas maestría en esto y que hables fluido el inglés y que bueno. Yo no digo que sea malo, sino que tenemos que ser congruentes. Yo les puedo decir algo, en 25, 20 tantos años en RH, nunca, jamás entrevisté a alguien en inglés, ni le pedí que hablara inglés al 90%, ni tampoco le pedí las maestrías, no. La experiencia y para lo que uno hace tiene que ser simple y sencillamente la que tengan en la antigüedad de trabajo. Si tienes experiencia 10 años en esto y yo te mando, aquí entraría, por ejemplo, la entrevista sucesiva. Yo ya lo entrevisté, ya vi que tiene facultades, según lo que me dijo, tiene experiencia, bla, bla, bla. Ah, bueno, ahora le hablo al que va a ser su jefe, posiblemente, le digo, ingeniero, te envío, puedes mandar por alguien, por una persona que es candidata al puesto que me pides. ¿Por qué se llama entrevista sucesiva? Porque esta persona le va a hacer una entrevista, pero además le va a dar ciertas prácticas para ver si de verdad sabe hacer lo que dice que sabe hacer. Y entonces estas entrevistas están vinculadas y tienen que ser congruentes. A mí no me gusta la entrevista simultánea porque ni la he practicado y se me hace demasiado problemática porque si de por sí hacer la entrevista uno a uno hay que buscarle el feeling a la persona que vamos a entrevistar, ahora imagínense dos personas preguntándole a esta persona, pues lo vamos a acabar. No va a poder hacer nada, ¿eh? No sé. Y entonces, las entrevistas estructuradas generalmente son las que hace el jefe que va a ser de esta persona de manera técnica y directa sobre datos duros y experiencia al candidato. Así es. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, muy bien. Hay otras entrevistas de las cuales yo les mencioné. La entrevista resolutiva. En este caso, se le pone un ejercicio al candidato para ver cómo lo va a resolver. Obviamente, él tiene que manejar aquí planeación, organización, dirección y control. Debe de tener herramientas administrativas para poder diseñar un posible plan de trabajo para resolver el problema que le estoy planteando. Esa es la entrevista resolutiva. Tenemos la entrevista de tensión. Este tipo de entrevista nos va a permitir a nosotros ver si la persona es apta para el puesto de jefatura o de gerente o de subgerente. Y aquí en esa entrevista
prácticamente se le ofende, se le agrede al entrevistado. Si el entrevistado reacciona violentamente, no me sirve para ser jefe. Así tenga las cualidades y sea el idóneo en conocimientos y en experiencia para el puesto, pero si no sabe manejar situaciones de tensión, no, porque van a terminar dándose de golpes. Entonces, tenemos la entrevista resolutiva, la entrevista de tensión. Y esto nos va a dar un parámetro para saber si esta persona está apta o no. Tenemos el análisis documental. Es lo que les decía. Aquí lo que ustedes van a hacer es, en base al problema que tengan o a la naturaleza de su proyecto, ustedes van a elegir materiales que son libros, materiales, boletines, revistas, folletos, pueden ser también, ¿cómo se llama? Libros, autores. Esto es por una simple y sencilla razón. La naturaleza de su trabajo les debe de permitir a ustedes elegir aquellos materiales donde puedan ustedes, ¿cómo se llama? Apoyarse para investigar lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Si yo les dejo un trabajo de investigación, lo que ustedes hacen es elegir material para ustedes puedan de alguna manera resolver lo que están pretendiendo buscar. Entonces, el análisis documental me debe de llevar a que los materiales que yo elegí sean congruentes con la naturaleza de mi trabajo. No cometan el error que comete mucha gente, ¿eh? Recorta, corta y pega, y resulta que solamente tiene, ¿sí? Resulta que solamente tiene el título. El contenido de eso no tiene nada que ver con el material ni con lo que están buscando. Tengan mucho cuidado a la hora de elegir sus materiales. La observación de campo ya la comentamos hace un rato al inicio. Si ven la materia al inicio, hablamos de lo que ustedes harían explorando, viendo cómo se lleva la relación entre un cliente con una empresa, entre un usuario con alguna dependencia pública. Y cuando ustedes están viendo esto, entonces ustedes pueden planear la manera en cómo van a recolectar los datos y el tiempo de lo que lo van a hacer. Además, es importante esta porque nos permite profundizar en la experiencia, en el sentir,
y podemos comprender por qué es el comportamiento de la gente. Si una persona en este trabajo no experimental vemos cómo tratan a una persona en el IMSS, pues esa persona está inconforme y entonces nosotros debemos observar el tiempo. ¿Por qué estar enojado? No, pues ya tardaron 1 hora en atenderlo. Y obviamente su cabeza empieza a trabajar sobre qué harían ustedes para solucionar ese problema. Y entonces empiezan a planearlo y dicen, voy a recolectar los datos, voy a hacer esto. En fin, nos da mucho el observar lo que nos rodea, nos permite a nosotros imaginarnos cómo lo vamos a resolver. Y por último, la observación experimental. En este caso, de la observación experimental, hay una gran diferencia entre la no experimental y la experimental. Porque aquí se busca elaborar datos en condiciones relativamente controladas por el investigador. Es decir, lo que nosotros hacemos, las observaciones, es porque conocemos qué vamos a hacer con nuestro experimento. A diferencia del anterior, que no sabemos, no conocemos, simplemente estamos observándolo. Y esto permite, en la experimental, permite una manipulación de las variables. Es lo que hacen los investigadores. Pueden manipular ciertas variables para ver el resultado que da. Y este tipo de trabajos se va registrando en fichas técnicas, en fichas de trabajo, registro de datos. Yo siempre les he dicho, cada vez que hagan ustedes un trabajo de estos, ¿sí? Es importante que en este trabajo, ¿sí? Es muy importante que hagan una muy buena reflexión sobre lo que están haciendo. No de ninguna manera ustedes predeterminen o se imaginen lo que va a ocurrir. ¿Sí? Se tiene que trabajar y yo siempre les digo, a ver, si ustedes hacen una investigación y encontraron ahorita un material que les parece después de leerlo que sí puede incursionar en su tema, bueno, pónganle número 1, pónganle la fecha de hoy. Pues hoy es 26 de noviembre del 2022. ¿A qué hora encontré este documento? A las 8:53 de la mañana. ¿Por qué es importante este registro? Porque eso les va a dar a ustedes, les va a dar secuencia, les va a dar fluidez. Y cuando organicen su información para analizarla, la tienen perfectamente bien localizada. ¿Cuál es la primera nota, la segunda, la tercera, la cuarta? Y están listos para empezar el análisis. ¿Sí? Bueno, pasamos a la búsqueda de la información e integración del plan de negocios. Aquí nos vamos a encontrar rápidamente antes de salirnos, que ya no tarda en acabar esto, la organización, pero no la organización como definición o como elemento del proceso administrativo con todas sus acepciones, sino la manera en que nosotros vamos a organizar cada punto de nuestro proyecto en base a un seguimiento metodológico. Por ejemplo, aquí tenemos los antecedentes y la justificación del tema. Esto ya lo platicamos anteriormente.
el modelo de negocio y la ventaja competitiva, análisis estructural del sector, dónde vamos a estar, el mercado. Qué importante es saber y conocer el mercado donde yo pretendo introducir mi trabajo. Tengo que conocer ese mercado. Y la utilización de elementos de mercadotecnia, organización y operaciones, tomar en cuenta los aspectos financieros y los factores de riesgo. Esto ya también lo hemos hablado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Acuérdense, el político, el económico y el social. Aspectos financieros, pues la inflación, el costo de la vida y todo lo que se está ocurriendo alrededor. La mayor parte de esto ya lo hemos hablado, ¿eh? Bueno, pues ahí nos vamos a quedar. Esta es una probadita de lo que sigue. Y precisamente aquí está lo que vamos a ver como organización. Pero bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Si no tienen nada que decir, No, profe, pues gracias. nos vemos de aquí 8 días y disfruten su partido de fútbol a las 12. Es a las 12, ¿no? A la 1, ¿no? Algo así escuché. Ah, sí. Ah, miren. Ajá. Muy bien. Bueno, pues, nos vemos de aquí 8 días. Cuídense mucho y adiós. Sí, profe, buen día. Hasta luego.